El dolor, más que cualquier otro síntoma, hace que el hombre sienta imperiosa necesidad por visitar a su médico. Tal es el caso que alrededor del 70% de las consultas en los hospitales es por dolor, siendo el dolor lumbar, sin lugar a duda, uno de los más incapacitantes para el paciente y uno de los más problemáticos para el fisioterapeuta o, en este caso, el médico que lo atiende debido a su etiología, ya que normalmente cuando el paciente va a hacer consulta, el médico lo diagnostica genéricamente como un problema en un dolor lumbar o lumbalgia. El dolor lumbosacro, o también llamado lumbosacralgia, es considerado un problema de salud pública debido a su elevada incidencia y sus altos costos por bajas laborales. Es entonces, y por tanto, que se dice que el 80% de la población activa en un año tiene entre 1 a 2 veces como mínimo un dolor lumbar. La lumbalgia, etimológicamente hablando, hace referencia a lumbo, que viene de la columna lumbar, y algia, que es dolor. De igual manera, la sacrolumbalgia es sacrolumbo, que es, hablamos de la columna lumbosacra, y algia, que es dolor. Entonces, decimos que la lumbalgia se caracteriza por dolor en la columna lumbar y la sacrolumbalgia por dolor en la columna lumbosacra, provocada por diferentes causas que acompañan frecuentemente con dolor irradiado o referido. Algunos autores lo denominan síndrome lumbálgico, término que incluye a todas las enfermedades y traumas que provocan dolor lumbar en la columna lumbosacra. Este dolor lumbar es localizado. Cuando el dolor se irradia hacia los miembros inferiores, ya estamos hablando de una radiculopatía, término en el cual se hace referencia a una lumbociática, lumbociatalgia o simplemente una ciatalgia. Algo muy importante: la lumbalgia no es un diagnóstico ni una enfermedad. La lumbalgia específicamente es el síntoma que siente el paciente al hacer referencia que tiene un dolor en la columna lumbar. Es decir, como nuestros pacientes normalmente llegan al área de rehabilitación con un diagnóstico ya de una lumbalgia o de una lumbosacralgia, nosotros debemos realizar nuevamente una evaluación fisioterapéutica. ¿Por qué? Porque el diagnóstico con el que nos envían a nuestro paciente es muy genérico. Lumbalgia hace referencia solamente a decir dolor lumbar. Lumbosacralgia hace referencia solamente a decir un dolor en la parte lumbar y en la parte sacra. Para nosotros emplear una evaluación específica sobre la columna lumbar y sobre la columna lumbosacra, tenemos que tener presente o tenemos que tener como base primero la estructura que conforma la parte lumbar y la parte sacra, para poder realizar un diagnóstico totalmente definido y emplear un tratamiento específico. Antes que nada, para que nosotros podamos realizar una evaluación óptima a nuestro paciente que vino con un diagnóstico, con un problema lumbar, y que nosotros podamos dar un diagnóstico fisioterapéutico definido para el paciente, debemos saber qué estructuras componen mi área lumbosacra. Una vez que nosotros sepamos qué estructuras componen el área lumbar y el área del sacro, vamos a poder realizar la evaluación específica para que posteriormente podamos realizar una intervención o un tratamiento que recupere a nuestro paciente. Para esto vamos a comenzar con una pequeña introducción de la columna lumbosacra.
La columna vertebral lumbosacra desempeña un papel importante en la descarga de peso del tronco, también, de igual manera de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores, tanto en posición dinámica como en posición estática. Las estructuras óseas principales implicadas en esa transducción de fuerza son 5 vértebras lumbares, un sacro, 2 huesos innominados y 2 cabezas. En los últimos estudios inmunohistoquímicos realizados para ver qué tipo de axones son los que están relacionados específicamente con el dolor, se encontraron fibras de tejido conjuntivo, ¿sí? Específicamente las fibras tipo C y las A delta, que son encargadas directamente de la nocicepción. La irritación de estos axones nociceptivos aferentes provocan la liberación de neuropéptidos. La cascada de acontecimientos resultantes, denominada directamente respuesta neurógena, se da por una respuesta inflamatoria y que acontece directamente con la interacción del dolor con la base neurodegenerativa, que se encuentran directamente o específicamente en el fenómeno denominado lumbalgia. La sensibilización de estas fibras de pequeño calibre, ¿sí?, junto con la relación de las fibras centrales del asa posterior de la médula espinal, van a formar un enmarañado, o sea, van a conectarse ambas señalizaciones, provocando que se ejerza este fenómeno, ¿sí?, de forma crónica, es decir, provocando que se establezca la lumbalgia crónica. Esta es una pequeña introducción de lo que es una lumbalgia o una lumbosacralgia. En los posteriores videos vamos a ir viendo la base anatómica de la columna lumbar, lumbosacra, ¿sí?, conociendo lo que son músculos, conociendo lo que son las vértebras lumbares, las vértebras sacras, conociendo el área ligamentosa, conociendo la acción del movimiento, la biomecánica, la osteocinemática, la artrocinemática, ¿sí?, las fuerzas ejercidas tanto en la parte anterior y en la parte posterior de la columna lumbar,